Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Pues hoy quiero seguir compartiendo este pequeño ciclo de enseñanza acerca de la promesa y el cumplimiento. La promesa se la dio al tiempo antiguo y el cumplimiento en nosotros los creyentes. Veamos qué nos dice la palabra arrepentimiento. Significa un cambio de vida, forma de pensar, un giro de 180 grados, o sea, una transformación interior primero y la exterior se manifiesta. Jesús lo dijo, limpia primero lo de adentro del vaso y lo de afuera se hará limpio. Eso es tener un verdadero arrepentimiento. En el antiguo pacto Dios llamó a su pueblo a que se arrepintiera, a que se volviera de sus malos caminos, a que se devolviera de esa desobediencia que ellos habían tenido, y nos llama a través de los profetas. Veamos qué nos dice el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 20 al 23. Voy a dar la cita, voy a hacer un bosquejo de lo que viene hablando el profeta y los invito a ustedes que lo escudriñen versículo a versículo y lo analicen para ver cómo Dios actúa por su pueblo para arrepentirse. Jeremías 3, 20, 23, el profeta nos habla del adulterio por dejar los mandamientos y el astuto. El adulterio no era físico, el adulterio era mental. Llegaron ellos a un tiempo de una ceguera espiritual que no les resplandecía el rostro de Dios. Y por medio del profeta está llamando al arrepentimiento. El arrepentimiento en ellos provocaba un llanto, un lamento por haberse olvidado de Dios. Recordemos cuando sacó al pueblo de Egipto, hubo un lamento, un llanto para ellos salir de esa esclavitud. Pero ¿cómo Dios lo iba a bendecir? Tenían que abandonar esa vida que ellos estaban llevando. El profeta llama a arrepentirse y regresar a Dios, porque había una promesa de restauración y de salvación. Dios, a través de los profetas, utilizaba para que el pueblo se arrepintiese, para que el pueblo dejase de hacer las cosas que Dios le había dicho que hicieran, pero ellos a veces no quisieron obedecer. Entonces vemos la forma de cómo Dios llama al pueblo a arrepentirse. El salmista David, en el capítulo 34, versículo 18 al 19, también nos viene hablando de cómo el salmista clamaba por el pueblo a que se arrepintiese y que se acercaran a Dios por esa promesa divina que le había dado Dios para entrar a la vida eterna. Y en ese tiempo le estaba dando a entrada a la tierra que fluye leche y miel. Y repite aquí el salmista lo mismo que Jeremías venía hablando, porque venía la liberación de la esclavitud y se concreta la promesa. El salmista sabía qué es lo que estaba haciendo Dios con su pueblo y por eso lo llama de esa manera. Así vamos entendiendo cómo Dios actúa cuando su pueblo se arrepiente, porque es una promesa que Él le había dado a los padres de entrar a la tierra prometida, pero dejando los mandamientos y los estatutos, ellos se fueron rebeldes y no querían seguir las pisadas, seguir las instrucciones que Dios le daba a través de los profetas. Veamos en los tiempos de Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43, cómo obedece y cómo la palabra es la que lleva y hace transformar a este pueblo. En Lucas 23, 39, el 43, hay dureza en el corazón. Sabemos que los judíos se habían ido a ritos y costumbres, subían al templo, bajaban del templo, hacían sacrificio, pero su corazón no estaba obedeciendo.
eran puros ritos físicos, de los cuales el pecado es reprendido. Jesús le dijo un día cuando estuvo en el templo: la casa de mi padre la han hecho cueva de ladrones, porque él sabía lo que había en los corazones de aquellos que eran líderes, de aquellos que eran maestros. Y sigue hablando aquí el evangelista Lucas, porque Jesús era injuriado. Ahí vemos cómo el uno y el otro, el un ladrón lo injuriaba, tentando y haciendo que su divinidad fuera desafiada. Sálvate tú mismo, y para que nos salve a nosotros. Pero entonces vino el otro que estaba ahí en la cruz y lo reprendió. Él lo llamó al arrepentimiento y vino el arrepentimiento. En el versículo 41 comienza a reconocer y tener temor de Dios. El ladrón se arrepintió, mientras el otro no. Aquel que se arrepintió le fue prometido y recibe la promesa en ese momento, porque dice: desde hoy estará conmigo en el paraíso, en la presencia de Dios. Entonces hemos visto estos tres pasajes antiguos testamentarios de cómo Dios permite esa restauración, pero solamente es a través del arrepentimiento. Ahora veamos en estos tiempos cómo el creyente arrepentido también recibe esa promesa y se cumple en la vida cotidiana que hoy llevamos. Veamos el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 al 17, donde el versículo 15, Pablo recibe una promesa porque fue escogido desde el vientre de su madre. Él lo manifiesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31. Siguiendo el pasaje de Hechos, el versículo 16, pero tenía que sufrir. El instrumento que Dios escogió tenía que sufrir por causa de la palabra. Tendremos una recompensa y tenemos que morir al mundo y el mensaje fluya hacia los demás. Cuando todo eso terrenal sale de nosotros, entonces comienza la palabra a fluir. Por eso el mismo apóstol nos dice en Romanos 8:17 que seremos glorificados, pero no en lo físico, sino en lo espiritual, como los santos antes de Jesucristo. Tendremos recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Entrar a la vida eterna y tener nosotros una comunión, una relación espiritual por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De esa manera comenzamos a entender que la promesa para el creyente arrepentido es real, pero tiene que haber un arrepentimiento. Por eso dice la Escritura que sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Siguiendo en Hechos 9, versículo 17, es donde comienza el cumplimiento con un amor fraternal por medio del Espíritu Santo. Y comenzó Pablo a ser el mensajero porque fue instruido, fue escogido a ser el mensajero de Dios, como lo fue Jeremías y todos los profetas hasta Juan, luego su hijo y los apóstoles. Todos ellos fueron escogidos. ¿Pero por qué? Porque hubo un genuino arrepentimiento. Entonces el creyente, cuando tiene un genuino arrepentimiento, instrumento es escogido, pero tiene que padecer por causa de la palabra. Esto no es un juego. Esto no es que ya lo resolvimos porque llegamos a los caminos. Ahora que comienzan los problemas, primeramente dentro de cada uno de nosotros. Pablo sigue hablando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, donde el creyente arrepentido tendrá aflicciones y alcanzar la gloria eterna. Esa es la promesa, porque la vida es breve y una salvación abundante. La vida pasajera
La vida física aquí es pasajera, pero la vida espiritual es abundante, porque iremos a reinar como ellos reinaron. Así, de esa manera, Pablo nos da esta enseñanza de cómo un verdadero creyente arrepentido va a recibir esa promesa y tiene que cumplirse, porque se cumple aquí en la tierra donde nosotros debemos vivir esa transformación. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 18, donde Pablo nos da una buena orientación, donde el creyente tiene conocimiento espiritual, porque ya el creyente comienza a comunicarse por medio de la palabra con el Espíritu Santo. Hay una herencia espiritual y su llamado es para recibir las riquezas espirituales, no las riquezas terrenales, porque las riquezas terrenales te las ganas tú con tu trabajo, pero nosotros vamos a recibir una herencia celestial, una riqueza espiritual. Termino este pequeño mensaje con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Pedro 1, 11. Pedro dice que su llamado es tener una salvación segura y ser diligente en abundancia espiritual. Este que fue escogido, que una vez lo negó al Señor, una vez le dijo al Señor que nada de esto te acontezca, donde el Señor le manifestó y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en lo eterno, sino en lo terrenal. En ese momento Pedro no creía. Tuvo que negarlo al Señor para que después, cuando él entendió que el gallo cantó, se acordó de las palabras del Maestro y lloró amargamente. Ese arrepentimiento que tuvo en ese momento fue la puerta de entrada para hacer lo que fue el apóstol Pedro en todas las cartas y en los libros de Hechos. Entonces vemos que el creyente tiene que arrepentirse para que se cumpla esa promesa. Si no hay arrepentimiento, no hay promesa que se cumpla. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, siempre dándole gracias a Dios por sus oraciones, y que sea el Señor obrando en gran manera con cada uno de vosotros. Gracias y paz.